Gente, no me he podido aguantar las ganas. Estoy grabando después justamente de haber subido el video que habrán visto seguramente el día de ayer. Hoy mismo miércoles, después del robo que nos acaban de pegar en este partido de ida de los cuartos de Champions frente al Atlético de Madrid. En aquel video que yo he grabado hace un rato tenía ciertas dudas, sobre todo por la jugada de Cubarsí. Yo creía que si era expulsión, que si era falta, por ser último hombre. Y también se me olvidó comentar unas cositas más. Vamos con el video, que todavía tengo ganas de explayarme, desahogarme aún más. No sé si con más calma, con más tempo, quiero hacerlo. Recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita. No se olviden también comentar aquí abajo, que ayudaría muchísimo. Y bienvenidos a Pasión por el Fútbol. Barça 0, Atlético 2. Yo creo que uno de los mayores robos, si no, por no decir el mayor robo en esta historia de moderna con la Champions, en nuestra época con el VAR. El señor Kovac, que hace un par de años expulsó a Araujo en aquella jugada mítica frente a Barcolá, en donde yo sigo corroborando que para mí es el rojo, aunque me extrañe el por qué, cuál es la razón del por qué sí tienen esa facilidad los árbitros en Europa de expulsar a nuestros jugadores, pero en cambio a Konaté no le expulsan por una falta idéntica sobre Barcolá. ¿Por qué no expulsaron a Nuno Méndez en su momento frente a Giuliano Simeone en esta acción que ha provocado la expulsión de Cubarsí? Digo que no es supuesto porque no es ni falta. Ahorita lo vamos comentando. Estarán viéndolo seguramente en pantalla, que hay imágenes clave. Sobre todo es una imagen que es acerca de la posición de los pies, sobre todo la pierna izquierda. La pierna izquierda de Giuliano Simeone y la pierna derecha de Cubarsí, que sobre todo es la clave de la jugada. El por qué no es ni siquiera falta, o sea, no es ni falta ni expulsión, obviamente. ¿Por qué? Porque en esta jugada, si lo vemos bien, y sobre todo en la imagen se ve claramente, de que Cubarsí no hace cantado para tumbar, para ganar la posición a Barcolá, en ese caso de Araujo, y en este caso Cubarsí, si vemos en imágenes, en ningún momento estira la pierna derecha, sobre todo, que es la clave, en donde se produce el contacto, donde vemos la pierna derecha de Cubarsí, que está en posición normal, en donde está corriendo, no cruza la pierna. De hecho, si lo vemos, la pierna la tiene para atrás al momento de correr, y el jugador que también lo tiene para atrás la pierna justamente para producir el contacto, y se genera esta acción en donde terminan expulsando a Cubarsí, que el balón le queda atrás a Giuliano Simeone y trata de controlarlo, y Cubarsí, como vemos en las imágenes, no hace ninguna acción para forzar ese contacto, para no permitir seguir con la carrera a Giuliano Simeone, sino que es el propio Giuliano Simeone el que logra producir ese contacto. De hecho, esta situación me recuerda mucho a la expulsión en su momento de Vidal en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge, partido de vuelta, año 2009, temporada en donde logramos ganar ese maravilloso sextete, y que hay una acción de Anelka que es todavía peor, se podría decir. ¿Por qué? Porque en esa acción le sacan a roja a Vidal, y si nos damos cuenta, si nos fijamos bien en las piernas de Anelka, que es muchas veces en donde uno se tiene que fijar, no en que si cae de manera rocambolesca, se cae al piso totalmente, no, sino muchas veces es en las piernas. Justamente en esa jugada Anelka se enrieda, él solo se enrieda las piernas y se logra caer al piso. Me recordó mucho esa situación, porque si te das cuenta, Cubarsí no trata de ganar la posición a Simeone a la fuerza o forzando un contacto. Está corriendo naturalmente, no hace un movimiento de piernas, ni siquiera de braceo, de absolutamente nada extraño para impedir que Giuliano Simeone continúe la carrera, sino que es el propio Giuliano Simeone que, al quedarle el balón atrás, estira la pierna hacia atrás y finalmente se logra producir ese contacto que es producido por el propio Giuliano Simeone. Previo a esa jugada de ahí, como ya lo comenté en el video anterior, es donde se genera ese contraste. ¿Qué es lo que pasa antes de esa expulsión injusta? Y de hecho hay una acción parecida por parte del mismo árbitro
que se llama Kovac, no me refiero al entrenador de fútbol, sino al árbitro, que nos arbitró justamente en ese partido contra el PSG en 2024. Hay una acción parecida, de hecho que es idéntica, de Gundogan y Vitinha, en donde Gundogan logra caer y el árbitro no cobra penal porque entiende justamente, interpreta bien esa jugada, que en esa situación es Gundogan el que busca el contacto y precisamente producto del contacto producido por él mismo es que él cae al suelo. Y en esta situación es exactamente igual, o sea, es el mismo árbitro con criterio diferente, doble rasero, teniendo incluso la situación de ir a ver al VAR. Y pues nada, ¿no? O sea, eso es lo que convierte básicamente, sobre todo, ya ni siquiera acciones de penales, sino que sobre todo el doble rasero que hay es lo que convierte el partido que hemos visto en el mayor robo de la historia moderna de la Champions League. En el mayor robo desde que existe el VAR, lo cual lo hace infinitamente peor a lo que hemos visto antes, porque antes no tenían esta tecnología, no tenían el VAR para apoyar, sino que ahora roban de manera más descarada en época de VAR. Como iba diciendo, antes de esta acción, pues hay 3 faltas, como ya comenté en el video anterior, de Koke, 2 sobre Dani Olmo, que son amarilla claramente. La primera se podría decir que es incluso hasta naranja, pero sobre todo la tercera que es una patada sobre Lamine Yamal, que lo ve todo el mundo, hasta los comentaristas de ESPN lo reclamaron. Imagínate para que ESPN te reclame una jugada así, que es demasiado claro, que era la segunda amarilla. Ya a los 30 minutos, ya en la segunda falta que le hace a Olmo, tenía que haber sido expulsado, pero es que encima ya si no le sacas la amarilla ahí, y hay una jugada antes de la expulsión a Cubarsí que encima termina derivando en el 1-0, en el 0-1 más bien de Julián Álvarez, que lo hace todavía peor porque es una situación que no es ni roja y que no es ni falta. O sea, no es ni una ni otra. Y terminas al final en esa acción, deriva en quedarte con 10 y que el Atlético se adelante, justamente finalizando el primer tiempo. Al minuto 8 no le cobras esa falta a Koke sobre Olmo, no le sacas a María, cuando es una jugada en donde no trata de intervenir en ningún momento sobre el balón, donde quiere cortar claramente a Dani Olmo, que se iba a la contra, ya la había ganado en velocidad. A la media hora recién le sacas una amarilla a Koke, ahí tenía que haber sido expulsado ya, justamente por tener una amarilla previa que no se la sacó. Y ya el colmo de los colmos es la patada previa al gol de Julián que le hace sobre Lamine Yamal, que es una tarjeta naranja que lo ve todo el mundo. Como digo, sigue sumando acciones en contra del árbitro, ya no es ni una ni dos, y no son varias que perjudican. Ya ni siquiera te hablo la no amarilla que nos señaló en el segundo tiempo sobre Lenormand, que si le sacaba la amarilla se perdía el partido de vuelta. Sobre una falta sobre Lamine Yamal, ya no te voy a hablar las no amarillas que no les ha sacado aparte del propio Koke y Lenormand, a Griezmann, a Julián Álvarez, a no sé cuántos jugadores del Atlético de Madrid. Sobre todo faltas a Lamine Yamal a cada rato, pero faltas y faltas, que también es otra de las maneras de no robar. Aparte de estas jugadas es no sacarles amarillas a los otros jugadores rivales que te sigan golpeando. Eso permite que el juego se siga interrumpiendo, que ellos puedan pegar con total tranquilidad. Por supuesto, una mano de Pubil que coge el balón en el área, es que coge totalmente el balón en el área, y que es una acción de penal porque ya el balón estaba en juego, que se produce al minuto 50. Y eso tuviera que hubieran derivado en 2 cosas. Pubil ya tenía amarilla, por lo cual segunda amarilla, expulsión, nos quedaríamos en 10 contra 10 y encima con un penal a favor, que podría haber cambiado ya muchas las cosas, a pesar de las jugadas que nos perjudicó el propio árbitro. Pero pasa de estar jugando 11 contra 10 a nosotros estar en 10 contra 11 y ellos encima anotar un gol de tiro libre, que en una situación que no era ni falta. Y en el segundo tiempo, incluso pese a la expulsión injusta, podemos haber estado en una situación de 10 contra 10 y posiblemente
hubiera derivado esa situación en el 1-1, ¿no? 10 contra 10 a falta de 40 minutos todavía de terminar el partido y encima de tener el partido de vuelta. Como digo, son situaciones que te condenan totalmente, que el árbitro te condena justamente y te hace posiblemente quedarte fuera de esta edición de la Champions. Es cierto que todavía queda el partido de vuelta, son diferencia de 2 goles, tampoco creo que sea imposible remontar. Lo que sí veo pero que muy complicado es que con este arbitraje, con este tipo de arbitrajes que hemos visto a lo largo de los años, lo que hemos visto hoy día, lo que hemos visto la temporada anterior en el partido contra el Inter, en el partido de vuelta, que no señalan, ya no solo que no señalan la falta de Dumfries sobre Gerard Martín en la última jugada que termina derivando en el empate de Acerbi, sino que no te señalan en ese primer tiempo cuando el partido iba 0-0, no te señalan un penal de Acerbi por bloquear un remate de Ferran con la mano, con el brazo extendido. Ya no te hablo ni siquiera de ese partido contra el PSG, como este mismo árbitro que ha tenido este doble rasero. No hablo justamente en la jugada de Gundogan con Vitinha, que es la misma jugada 2 años después. Ya no te hablo ya de lo que pasó en la fase de grupos de la temporada 22-23. En aquella fase de grupos contra el Bayern, contra el Inter, en el partido en Italia que nos roban no penal, que debieron señalar producto de manos de Dumfries. Y así seguimos. En 2016 también nos privaron de ese penal tras esa acción de Iniesta con Gavi. En 2010, por supuesto, en aquel partido tan recordado entre Barça e Inter, que hubieron un par de goles en fuera de juego allá en Italia, y uno de los goles también debió haber sido penal de Sneijder, de Dani Alves o sobre Messi, y terminó en gol por parte del Inter. Y así sucesivamente, ya ni me acuerdo cuántas veces nos han choreado en esta competición, que nos han dejado fuera justamente a base de robarnos, de chorearnos, y que si hubiera un arbitraje decente o por lo menos justo, yo creo que tendríamos un par de Champions más en el bolsillo tranquilamente. Pues bueno, tenemos que convivir con esta basura que está pasando aquí, año tras año, tras año, tras año, y hace no sé cuánto tiempo han pasado, décadas han pasado que siguen pasando este tipo de cosas. El club espero que saque un comunicado, Laporta espero que diga algo, porque esto no puede seguir así. Basta de discursos, más acciones para defender al club. A pesar de que la eliminatoria todavía no está totalmente cerrada, como digo, yo creo que es posible. Lo que sí veo muy posible es que nos dejen con 10 en el partido de vuelta, que pasen ese tipo de situaciones, dejen pegar a los jugadores del Atlético de Madrid y a la primera que el nuestro ha dado alguna falta, saquen la amarilla rapidito para meter el miedo. Claro que sí. Así que nada, recuerden dejar like, suscribirse, activar la campanita. Hoy nos vemos. Hasta mañana. Chau.